Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Buenos días, profe. Buenos días con todos.
Compañero, buenos días. Doctor, buenos días. Buenos días con todos. Vamos a iniciar en 2 minutos para ver si se conectan más compañeros. En todo caso, vamos a pasar lista para dejar constancia, aparte de la grabación, dejar constancia de los presentes, de los ausentes. Aprovecho para indicarles que en esta unidad vamos a tener examen sumativo de preguntas y respuestas, ¿no? El examen se va a hacer en la plataforma, mismas características que el examen anterior. Vamos a indicar los contenidos que se van a evaluar, que en realidad son pocos. El examen va a tener unas 6 preguntas. Ya, ya voy a explicar un poco. O sea, tiene que ver con la clase que vamos a dar hoy y con la clase que se dio de artículo científico. Específicamente, la clase de artículo científico se va a evaluar lo referente a la construcción del artículo según la guía de la universidad, del departamento de posgrado. Y el otro contenido va a vincularse con la clase de hoy, que es la construcción del análisis de los resultados. Es una clase un poquito extensa. Vamos a tratar de darla, como ustedes ven, todavía no me recupero bien de la gripe. Estoy un poquito afectado, pero bueno, yo espero poder avanzar con la clase. Doctor, Entonces, una pregunta. No recuerdo si nos pasó la presentación de la clase del artículo científico. No se sé la- si nos pueden ya se volver las a paso. pasar. Ya se las paso, sí, ya se las paso. Ahí al WhatsApp, por favor, muy amable. Y lo mismo esta clase que nos va a dar el día de hoy. Sí, sí, ambas clases yo le paso. Gracias, muy amable. Profe Gerardo, buenos días. Buenos días, Paul, ¿qué tal? Entonces, bueno, han llegado algunos compañeros ya. Vamos a hacer el pase lista antes de entrar en contenido de clase. Son las 10:07. O mejor, dejémoslo para el final. Vamos a hacer el pase lista final para dar tiempo que los compañeros se vayan integrando ya. Entonces, compañeros, disculpen un segundito, déjenme buscar agua. ¿Y para qué fecha sería el examen sumativo? A ver, agua, espérate, espérate. Hola, Paul. ¿Cómo le va, Bayrito? ¿Cómo está? Ahora sí, vamos a iniciar clases.
Pero bueno, en el día de hoy nos vamos a referir ya con clases de contenido. Son las dos clases que están previstas de contenido dentro de la unidad, por lo que indica el sílabo. Se nos ha indicado que a ustedes se les va a dar una capacitación a todos sobre manejo estadístico en el SPS. Entonces, esa parte de la estadística, nosotros solo la vamos a referenciar aquí, pero ya la parte de manejo estadístico, eso lo van a hacer durante la capacitación. Entonces, nosotros nos vamos a referir a la parte estructural que debe tener el análisis de los resultados en una investigación. Esto también se puede transferir al artículo científico. Pero como ustedes saben, el artículo científico va a tener adaptaciones, no solamente por el modelo de la guía, sino por lo que la editorial de la revista donde ustedes publiquen les va a pedir. Entonces, considerando esto, nosotros, perdón, considerando esto, nosotros hicimos una selección de contenidos basándonos en un método que es el método de planteamiento de interrogantes. O sea, vamos a dar contenido y vamos a contestar interrogantes, o sea, a plantear interrogantes que ustedes tienen que contestar en el proceso de construcción del análisis de los resultados por partes, ¿no? Por etapas. Por lo tanto, estos elementos que vamos a presentar ahora son los que se consideran de manera genérica para la construcción del análisis de los resultados. Aquí no se está especificando si es una investigación de tercer nivel, de cuarto nivel, de PhD. No, no. Esto es un modelo genérico, repito. Después ya vamos a ver uno adaptado específicamente a la educación física, a la actividad física. Pero vamos a dar uno genérico de la parte de análisis de los resultados. Y este modelo genérico nos arroja 10 puntos o 10 elementos que hay que considerar a la hora de construir el análisis de los resultados. El primero de ellos tiene que ver con la consistencia de los objetivos y las preguntas. Aquí nosotros tenemos que hacer un pequeño feedback y establecer, había una matriz muy simple, bueno, dentro de la matriz general que se presentó en proyecto estaba, pero hay una matriz muy sencilla, un cuadrito, donde usted pone las preguntas en una columna y pone los objetivos en la otra columna y establece el análisis de relación, no de correlación, de relación, de vínculo entre las preguntas y los objetivos, o sea, si hay consistencia declarada y manifiesta de el diseño de la pregunta con el diseño del objetivo. Esto tiene que corresponderse de manera clara, bien definida. Las preguntas, como ustedes saben, es un método simple. Usted plantea un interrogante y usted va a contestar ese interrogante a través del objetivo. Por lo tanto, el objetivo, ¿qué va a tener? Se le va a quitar la interrogante y se le va a poner la acción que va a ir en función de contestar esta pregunta. Pero esto ya lo vamos a ver un poquito más claro desde el análisis de los resultados. Porque pensamos que esto es solamente cuestión de la parte de los objetivos, de la parte de la problemática, que en este caso ahora se va a llamar introducción, ¿no? En el modelo de construcción del trabajo de integración. Pero desde desde la parte de análisis de los resultados, por eso yo he sido un poco crítico, voy a dejar de compartir un momentico, eh, independientemente de lo que los tutores le plantean a ustedes, el análisis de los resultados no puede empezar, por decirlo así, en seco, ¿no? Empiezo ya analizando la primera tabla, no es así. Ya lo vamos a ver aquí ahora para que se den cuenta. Y ojo que esto es un proceso de selección que yo he hecho de múltiples autores, todos especialistas en metodología de la investigación. Por lo tanto, no es el criterio de Giraldo Viera solamente, ¿no? Porque yo, bueno, el criterio mío está en cuanto a la selección de los contenidos, pero los contenidos en sí están planteados por autores de prestigio y no es lo que yo quiero que ustedes pongan, sino simplemente lo que hay que poner, que es una diferencia, ¿no? Por lo tanto, compañeros, el análisis de los resultados se hace primero con una parte introductoria que tiene que referirse a esto, ¿no? Usted retoma y habla del planteamiento de las interrogantes, bueno, en el caso de las hipótesis, ustedes no tienen hipótesis,
Van a hablar de las interrogantes y de cómo van a ser contestadas las interrogantes a través de los objetivos. Y ahí canalizan, como ya ustedes en la metodología plantearon un procedimiento, entonces aquí ese procedimiento que ustedes iban a realizar ya lo llevaron a vías de hecho. ¿En qué? En los resultados, ¿cierto? Porque nosotros tenemos la metodología para trabajar aquí, trabajo de integración. En esta parte se llama análisis de los resultados, pero van a ver que a veces son dos cosas diferentes, ¿no? Pero nosotros le damos tratamiento unificado, ¿no? Todo junto. Y después la discusión, que en algunos casos van a ver también que la discusión se plantea aparte, como nosotros, que la planteamos aparte, pero en algunas investigaciones la discusión está incluida dentro del análisis de los resultados. Esto quiere decir que en el inicio del análisis de los resultados ustedes deben hacer una pequeña introducción donde contextualizan y vinculan, o sea, hacen ese puente entre las interrogantes, los objetivos y lo que vamos a ir viendo en el análisis de los resultados, según el orden de los objetivos. ¿Qué pasa? Algunos objetivos, sobre todo en las analíticas, las descriptivas, se cumplen desde el marco teórico, desde la construcción del marco teórico. Y tenemos el falso criterio de que en el análisis de los resultados solamente nos vamos a los resultados numéricos, o sea, a resultados de instrumentos directamente. No es así. En el análisis de los resultados, usted tiene que hablar del cumplimiento de los objetivos. Por lo tanto, usted empieza hablando de cómo cumplimentó su primer objetivo. Si ese objetivo usted lo hizo desde la revisión de la literatura, ahí hay que plantearlo. Así lo voy a evaluar, el análisis de los resultados. Entonces, esto es algo que yo voy a consensuar también con los asesores, porque los asesores no preguntan nada, o sea, son más que suficientes ellos, pero la materia yo la diseñé con requisitos que van vinculados a estándares internacionales de investigación. Por lo tanto, aunque antes no se haya hecho así, por ejemplo, yo sé que en pregrado ustedes no hicieron esto, pero esto es posgrado y yo quiero darle otro nivel porque lo lleva. Entonces, por lo tanto, el análisis de los resultados lo vamos a ir construyendo de la manera en que yo les estoy planteando. Los que ya están haciendo análisis de resultados, ok, no hay ningún problema. Simplemente le van incluyendo estas partes que yo les voy a indicar. Continuamos entonces. Después viene la parte de la validez y confiabilidad de los datos. Bueno, esto está dado, a ver, esto nosotros no lo evidenciamos tanto, pero usted sí debería hacer una pequeña referenciación sobre la validez y confiabilidad. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, ya lo vamos a ver en cada punto individual porque están explicados después, ya. Entonces, después viene análisis estadístico, este sí es ya los resultados de los instrumentos. El tamaño del efecto, ya les voy a indicar a qué se refiere el tamaño del efecto. Tiene que ver un poco con el alcance de la investigación en el contexto de la población en la que se interviene. Tendencias y patrones, análisis de variables intervinientes, comparación con estudios previos. Esto ustedes saben que se hace un poco más en la discusión, pero no dice en ningún lugar que no se pueda hacer dentro del análisis de los resultados. Las limitaciones del estudio, que nadie habla de eso, en algún momento, a ver, esto es si la tuvo, no es que tienen que hablar de esto, ¿no? Pero hay estudios que tienen limitaciones, vamos a ver a qué se refieren las limitaciones, implicaciones prácticas y teóricas, eso un poco tiene que ver con lo que aportan, y las posibles explicaciones alternativas. Esta final se da sobre todo cuando el planteamiento está vinculado a hipótesis. En caso de ustedes, quizás esta no va a funcionar mucho. Entonces, vamos a la primera. Consistencia con los objetivos y los resultados. ¿Qué tenemos que plantearnos nosotros para dar respuesta a este indicador? Primero, si los resultados responden a los objetivos de la investigación. ¿Esto qué significa? Que usted va a tomar el objetivo, va a ver qué le pide el objetivo, o sea, qué se planteó usted en el objetivo, y si lo que está obteniendo en cuanto a resultados tributa a ese objetivo. ¿Sí? No es que tiene que hacer un planteamiento, es una pregunta que usted se tiene que hacer. Esto es un poco subjetivo y usted
usted mismo se va a responder. Pero yo recomendaría, como digo, hacer una pequeña introduccióncita y dejar esto por escrito, donde usted afirma en un grado, puede ser un grado absoluto, puede ser un grado, no sé, relativo, que los resultados que se obtuvieron en el proceso de aplicación de los instrumentos y en el análisis de los resultados se corresponden plenamente con los objetivos. Así, más o menos así. Entonces, confirmar o refutar las preguntas que se plantearon. En este caso, bueno, si hay un refutamiento, hay que ver qué pasó, ¿no? ¿Por qué pasó? Pero si se confirman, pues es solo mantenerlo, o sea, mantener que aquí hay una inferencia, ¿no? Si el objetivo se está cumpliendo con los resultados, por ende las preguntas se están cumpliendo. Entonces eso un poco va integrado, ¿no? Estas dos cosas van integradas. Ahora, antes de seguir avanzando, ¿se entiende lo que estoy planteando aquí? Lo que quiero que ustedes pongan en el análisis en esta primera parte. Si nos Compañeros, volviera a repetir, por favor, Sí, doctor Giraldo. sí se entiende, doctor. O sea, usted indica que, por ejemplo, una vez hechos los test iniciales o las encuestas o lo que tengan los compañeros, esas preguntas que nosotros hacemos o el test están de acuerdo a los objetivos, a las preguntas de los objetivos de la investigación. Chávez, no es tanto si las preguntas están de acuerdo o no, es ya sobre los resultados concretos, decir si se está cumpliendo, tanto los que tengan test inicial como final, como los que tengan una sola aplicación, no importa. Acuérdense, ya estamos Ah, hablando de sobre los análisis, resultados. sí, análisis de resultados, ya vamos directo con los resultados. Entonces, hay que ver si lo que está obteniendo usted como resultado tributa al objetivo que se planteó, ¿sí? Eso nomás, hay que comprobar eso en la práctica. Tiene que estar relacionado. No Por lo tenemos general, de desenfocarnos de ahí. ¿cómo? A ver, ¿cómo, Paul? Que tiene que ser, tiene que estar relacionado a lo que hemos planteado Claro, en nuestras si trabajos. usted en el primer objetivo puso diagnosticar el nivel de la motricidad, usted aplica un test para la motricidad, sea gruesa, fina, y entonces usted hace referencia con relación al objetivo si el test que aplicó le está dando los resultados esperados, ¿sí? Si se está cumpliendo con el objetivo. Eso es con sus palabras, compañeros. Aquí no hay una metodología, no hay nada. Simplemente usar términos sencillos, claros, términos técnicos, obviamente, en palabras técnicas, pero eh, eh, con sus palabras. Aquí el análisis de los resultados, señores, no requiere de referenciaciones en casi ningún lugar. Aquí es el análisis que usted como investigador está haciendo, o sea, son sus valoraciones a partir de los resultados y con relación a los objetivos. A ver, Cristian, Profe, sí, yo me estaba basando en la guía de la universidad y esto de la contestación de las preguntas específicas menciona que se debe responder en la discusión. sí, ok, no importa. Yo no estoy diciendo que no hay que hacerlo en la discusión, yo estoy diciendo que lo hagan en el análisis de los resultados. Pero este es genérico, ya después vamos a entrar en el de actividad física, vamos por partes. Sí, yo eso lo sé, lo que tú me estás diciendo yo lo sé. Ya, lo que quiero saber es si se está entendiendo lo que estoy explicando hasta aquí. ¿Qué hay que hacer? Compañeros, bueno, asumo que sí. Sí, Continúo. yo sí le entiendo. Sí, doctor, sí se está entendiendo. Entonces pasamos al siguiente. Validez y confiabilidad de los datos, de los resultados. Entonces, como ustedes ven, hay varios indicadores. Primero, la validez interna. ¿A qué se refiere? Dice, los resultados son atribuibles a las variables estudiadas y no afectan a factores externos. O sea, que si lo que obtenemos como resultados va directamente a vincularse con las variables que tenemos en nuestra investigación, ¿sí? Y no están afectadas por elementos externos, o sea, no son atribuibles
a otros elementos que no sean las variables. O sea, que esos resultados no se han visto afectados o incididos por factores externos. Eso hay que tenerlo claro, hay que saber definir eso. Ya una segunda indicación es de validez externa es si los resultados son generalizables, o sea, para la población, para esa población. Eso ustedes tienen que verlo ya desde el punto de vista del tratamiento que le dieron al instrumento. Y la confiabilidad se refiere a que lo que hay que preguntarse es si los resultados serían consistentes si se repitiera el estudio. O sea, esto se hace, ustedes ya no tienen tiempo de esto, pero por lo general, además de las validaciones, se hace un trabajo de pilotaje donde se toma un grupo control y un grupo experimental, o simplemente se toma un grupo estudio para aplicar el instrumento. Claro, un grupo poblacional similar al que usted va a trabajar en la investigación. Para aplicar el instrumento y ver cómo funciona, ver cómo te aporta, qué te aporta y si lo que te aporta es lo que tú necesitas, ¿no? Eso es para darle confiabilidad al instrumento. Pero bueno, ya en el caso de que se aplicó y estamos en el análisis de los resultados, entonces hay que ver si esos resultados que usted tiene son consistentes en caso de que el estudio se pudiera repetir nuevamente en una población similar. Esto es un poco metodológico. Hay cosas aquí que ustedes pueden considerar o no. Yo tengo que hacer eso, profe. ¿Perdón? Yo tengo que hacer eso en mi proyecto. Claro, Yo tengo porque que es que, coger, yo tengo sí, que coger dos grupos, uno de muestra y uno control y un, uno experimental, sí. uno de control y uno experimental, sí. Por eso digo, señores, esto, como dije al principio, es genérico. Hay cosas que pueden que apliquen para uno y para otros no. Ya vamos a ver el de educación física después, pero este es general, ¿no? Este es genérico. Ahora, el análisis estadístico, que es algo que preocupa, a mí me preocupa particularmente. Voy a hablar de las interrogantes que hay que contestar y después voy a hacer un pequeño comentario. Primero, si se usaron métodos estadísticos adecuados al tipo de dato que se está manipulando. Segundo, si se reportaron medidas como medias, desviaciones estándar, intervalos de confianza, valores, etcétera. O sea, según la herramienta estadística que usted aplicó. Y tercero, si se evaluó la significancia estadística y la significancia clínica en el caso de los que sean estudios en el área de salud. Por eso digo, este es genérico, ¿no? ¿Qué tiene que ver el grado de significancia? Hay una fórmula para el grado de significancia estadística que refiere la relación entre la población y la muestra para dar el nivel de significancia de los datos. Esto es una fórmula internacional que se utiliza en estadística y que vincula el tamaño de la población con el tamaño de la muestra y las características de la muestra y la población, ¿no? Entonces, eso yo creo que ya lo tienen, yo creo que lo dejamos listo en el proyecto. Ahora bien, compañeros, hay algunos compañeros que tienen una confusión aquí. Usted no puede poner a la estadística como método, incluso como técnica, si usted no va a aplicar paquetes estadísticos, de valoraciones estadísticas. El porciento no es utilizar una técnica estadística, es cálculo porcentual, nada más, matemática. Entonces hay que tener claro si nosotros estamos aplicando estadística o no y qué estamos aplicando de la estadística. Eso yo lo voy a revisar con bastante detalle. Esto es algo que tienen que conversarlo también ustedes con sus tutores para valorar si van a usar un paquete estadístico o una herramienta estadística específica y hay que declararla. Hay que declararla incluso en la metodología que ya está hecha. En la metodología hay que declararla con mucha claridad qué herramienta estadística estamos utilizando. ¿Sí? Tamaño del efecto. Perdón un segundito. El tamaño del efecto. Tiene que ver igual con temas de la estadística, señores, específicamente de la estadística.
Además de la significancia de la estadística, ¿no? que estamos planteando, dice, ¿qué tan relevante es el efecto que nosotros vamos a observar? En el caso que sea por observación, ¿no? Cuando habla de la observación, es la observación de los datos, ¿no? No del fenómeno como tal. Y aquí te habla de varios elementos estadísticos, como la D de Cohen, la R de Pearson, ¿no? La de Pearson, por ejemplo, aquellos que tienen investigaciones correlacionales deberían declararla, a menos que tengan otra, en las investigaciones que son de correlación, porque esta es específica para investigación de correlación. Esta establece el coeficiente de correlación entre las variables. O sea, es creada, pueden buscar en internet R de Pearson para que vea a qué se refiere, ¿no? En caso de la D de Cohen, dice, es para valoraciones de media. Ustedes saben que hay un valor en estadística que se llama análisis de media, sobre todo de las medias estandarizadas, que son bastante, vamos a decir, bastante comunes en investigación. Esta se usa, por ejemplo, en investigaciones descriptivas, en investigaciones analíticas, cuando hay algún tipo de aplicación estadística, aunque sea descriptiva, se hacen valoraciones estadísticas y tiene que ver con valoraciones, sobre todo desde la media, ¿no? Que es un parámetro estadístico. Después hay otras un poquito más complejas, como la O de ratio, que es para probabilidades. Ustedes no usan mucho esto de probabilidades, estos son otro tipo de investigación. Es para tendencia, para análisis de matrices, que se usa en salud, se usa en economía, bueno, en otros tipos. Y hay otras que no las pongo, eso ustedes verán cuál utilizan y ahí tendrán que valorar el tamaño del efecto de la parte estadística con relación a los resultados. Eso de la estadística, yo sé que la mayoría, hablando con toda sinceridad, y me incluyo, no manejamos ampliamente estadística. Yo tengo un par de herramientas que son las que uso, las que necesito usar cuando investigo. En el caso de ustedes, aquí no hay investigaciones que sean muy profundas en la parte estadística. La mayoría no lo son. Entonces, yo creo que aquí esto hay que trabajarlo con moderación a partir de lo que le indique el asesor, el tutor. Las tendencias y los patrones, igual, está vinculado a la parte estadística también. Las tendencias igual son valoraciones que se hacen a partir de los resultados y se enmarcan en una población específica. O los patrones son elementos que se repiten, ¿no? Que se repiten, digamos, en una secuencia de acciones. Aquí tampoco creo que tenemos investigaciones en esa dirección. La parte que tiene que ver un poco con esto es cuando ustedes vayan a hacer la construcción, o sea, cuando vayan a llevar los datos a tablas, a gráficos, a diagramas, que eso sí lo van a hacer. Bueno, entonces ahí tienen que hacer esas valoraciones. Una sugerencia, cuando le den el tratamiento a la información y empiecen a construir tablas y gráficos y demás, muchos hacen un desglose minucioso, ¿no? No digo que no se pueda hacer. Perdón un segundo, compañero. Ay, Dios mío. Ya no pone a hablar. Les decía, en dependencia de esto, yo les sugeriría, para hacer un análisis más coherente, yo digo más dinámico, perdón, ay, estoy jodido acá. Integren información en una misma tabla, en un mismo gráfico. No hagan desgloses tan pormenorizados, a menos que sea un valor que usted quiera darle un análisis puntual, o sea, que lo quiera significar, que quiera enfatizar en él, pero
la integración de la información en un solo gráfico o en pocos gráficos es mejor. Cuando usted hace, y lo he visto, y es cansón y es malo para la investigación, por decirlo así, en la parte estructural, usted hace un gráfico para cada pregunta, tiene 15 preguntas, usted agota porque usted va a ir pregunta por pregunta, hablando de lo mismo, que 100% que 15 dijeron que no y 14 dijeron que sí. O sea, eso es evidente, eso se está viendo. Eso no es lo que hay que plantear. Lo que hay que plantear en el análisis, debajo de cada graficación, tabla o diagrama, es las valoraciones de lo que estamos viendo. Por eso se llama análisis. No es la descripción de lo numérico, que es evidente porque está en el gráfico, ¿no? Está el dato, está el porciento, sino explicar qué pasó, cuál es su valoración, su análisis de ese dato o de esos datos. Por lo tanto, hay que evitar ser repetitivo, redundante en esta parte. No explicar lo que es obvio, sino hacer valoraciones con carácter crítico de lo que se está analizando, de lo que se está viendo. ¿Está claro, compañero? Porque en esa parte del análisis de los resultados, ahí también voy a ser bastante crítico, bastante fuerte, independientemente de lo que hagan los asesores. No quiero ese análisis de los resultados tremendamente cansón. Y como digo eso, me voy al otro extremo. Voy a dejar de compartir un momento. Me voy al otro extremo. Usted tampoco ponga una tabla gigantesca donde hayan 15 columnas y hayan 40 filas y pretenda que alguien pueda entender eso, porque no es así. Si usted tiene una tabla, digamos, usted tiene una muestra de 20 estudiantes, usted esa tabla la puede poner en los anexos. Si va a poner a los 20 estudiantes con todos los parámetros, esa la pone en los anexos. Pero para el análisis de resultados, usted tiene que tomar las cosas que son más significativas. No puede poner una por una para cada estudiante o no necesariamente, digamos, pone la muestra en general, los 20 estudiantes, si hay que dividir por género, divide por género, si es el caso, si tiene que ver con la investigación. Si usted no va a hacer un análisis diferenciado de género, entonces lo pone todo el mundo junto y va prueba por prueba analizando, eso sí, el resultado de cada prueba, un antes y un después. Ahora bien, mi sugerencia, si tiene dos mediciones, incluya las dos mediciones en la misma tabla y en el mismo gráfico, porque eso es para analizar, no es para describir. ¿Sí se entiende esto? Porque después ponen, a ver, aplicación 1 en la prueba de salto de longitud sin impulso. En la primera aplicación y hace una tabla. Y después que pasó toda la primera aplicación con todas las pruebas, vuelve a la segunda aplicación a lo mismo. Eso está mal. Eso está mal. Se lo digo ya desde ahora. Usted va a ver dos aplicaciones en una misma prueba, perfecto. Salto sin impulso, primera aplicación, resultado. Segunda aplicación, resultado y valoraciones. Debajo pone la valoración de la primera prueba y después pone la valoración de la segunda prueba. Así es como se analiza. Porque si no, imagínense que usted tenga esto en un documento en físico y yo tenga que ir a la página 40 a ver la tabla de la primera aplicación del salto largo y después tenga que ir a la página 48 a ver la segunda aplicación. Sí se entiende que no es operativo el documento. Le estoy dando las pautas por las cuales nosotros, y eso no está en la guía, eso ya son técnicas de la construcción del análisis que ya ustedes tienen que manejar. O sea, no es por llenar el análisis y hacer 20 páginas de análisis poniendo gráfico por gráfico y página por página, una tabla, una cosa. No, eso está mal. Otra cosa, si usted va a hacer gráfico y tabla, entonces tabla primero, gráfico después. ¿Sí? La parte cuantitativa y después, entonces, hacemos una visualización gráfica de lo cuantitativo. ¿Está claro? Señores, tomen nota de esto, señores, porque así yo lo voy a evaluar en el análisis de los resultados. Continuamos.
Análisis de variables intervinientes. Bueno, aquí hay que analizar qué variables incidieron en los resultados. Pero no las variables dependientes e independientes. Aquí estamos hablando de variables, tiene varios nombres, ¿no? Variables ajenas, variables, ¿cómo le llaman también aquí? Ayúdenme con el nombre, por favor, se me olvidó el nombre ahora. Bueno, variable ajena. Tienen otras denominaciones. Sampieri creo que le da otro nombre. Son variables que no están incluidas en la dependiente y en independiente, ¿no? Son variables que se vinculan, que se relacionan con la investigación y que nosotros, en el proceso de construcción de la metodología, debimos hacer un proceso también de control para que esas variables no nos afectaran los resultados. La comparación con estudios previos. Bueno, particularmente, dijo todo de nuevo, ¿no? Esto dijimos que era genérico. Esta parte nosotros la hacemos en la discusión. Aquí está, genéricamente dice que mayoritariamente esto se hace en los resultados, pero nosotros lo tenemos dividido en análisis de resultados y discusión. Por lo tanto, esto ya va más a la discusión, ¿no? Pero habla de dos interrogantes. Primero, cómo se relacionan los hallazgos con investigaciones anteriores, ya sabe. Y si confirman, contradicen o amplían el conocimiento existente. A lo que se refiere la segunda interrogante es a que si lo que nosotros encontramos en la investigación, nuestros resultados, confirman ya la tendencia de los conocimientos anteriores, los contradicen o los amplían. Y aquí sí tienen ustedes que ser explícitos cuando hagan la discusión. Esto hay que dejarlo clarísimo, en blanco y negro. Esto hay que decirlo con palabras. No hay que dejarlo a que uno lo infiera. No, inferencia no. En la discusión no hay inferencia. En la discusión es los hallazgos nuestros, cómo se vinculan con investigaciones previas. O sea, con el conocimiento que ya existe. Y después hay que decir si contradicen lo que ya se conocía, si lo confirman o amplían, puede que lo confirmen, pero además lo amplíen, ¿no? Puede ser que se dé en esa relación, pero hay que decirlo clarito, y hay que decir cómo lo hace, no es decir, no, nuestros datos en la investigación confirman lo ya establecido en investigaciones anteriores, no, hay que decir cómo lo confirman, cómo se vincula la información, el dato que nosotros hemos obtenido, esa información, cómo es que confirma, en qué manera confirma lo que ya existía o en qué manera amplía el conocimiento. Eso hay que decirlo clarito en español. Las limitaciones del estudio. Bueno, hay estudios, casi todos los estudios y las investigaciones tienen algún tipo de limitación. Puede que ustedes esto no lo enfaticen, no se les pide mucho esto, pero en todo caso, sí hay limitaciones en algunas investigaciones. Por ejemplo, compañero, a ver, para ver si me están prestando atención. ¿Cuáles serían limitaciones en el caso de algunas investigaciones ahora, en la maestría? Las A ver, limitaciones del tiempo. de tiempo. Esa la tienen bastantes. Bastantes tienen la limitación en el tiempo. Entonces, si usted tuvo esa limitación, usted la tiene que poner. Tiene que poner. Al final del análisis, usted hace un parrafito, como digo, el análisis no es solo tabla, gráfico y hablar de eso. El análisis, como ustedes están viendo, son bastantes más cosas. Entonces, los que tuvieron esa dificultad, pues tienen que hacer referencia a la dificultad, porque además eso les salva los muebles un poco sobre el grado de significancia de los resultados, ¿no? Sobre la información.
Y si alguien tiene una cura más rápida para este catarro, que me lo diga, porque ya estoy loco. Estoy tomando de todo y no se me acaba de quitar. A ver, también hay que analizar las limitaciones si afectaron de alguna manera a los resultados. Por ejemplo, si usted declara que tuvo limitaciones con el tiempo, ya lo declaró. La investigación de manera ideal debió realizarse en 16 semanas, pero el estudio solamente tuvo una amplitud temporal para 8 semanas. Por lo tanto, tuvimos que hacer más frecuencia, más tiempo en las 8 semanas. No sé, usted dice ahí cómo lo hizo y cómo la limitación le afectó, pero también hay que declarar esa afectación en cuanto a ver, hay que decirla de manera consistente, quiero decir, ¿no? Usted tuvo resultados, ya, sus resultados están, y digamos que fueron bastante aceptables, ¿no? Hay una viabilidad y aceptación del resultado, pero tiene que hacer referencia a en qué medida esta limitación de tiempo afectó o limitó que el resultado fuera más trascendente, más significativo, ¿sí? ¿En qué medida afecta la limitación al resultado? Hay que decirlo con sus palabras, señores, con sus palabras, no las de nadie, las suyas. Ahora, implicaciones prácticas. Las implicaciones prácticas, aunque usted hable de esto un poco en las conclusiones, en el análisis también hay que hacerlo. También en la parte final del análisis, ¿qué aportó? ¿Qué aportó? Tanto desde el punto de vista práctico como teórico. Si tiene una de las dos o las dos, ya las declaran. Como son investigaciones mixtas, esto se lo doy también como un aviso, como la mayoría, no quiero ser absoluto porque no las tengo todas en la mente, pero yo creo que todas son mixtas, entonces inevitablemente usted va a tener un aporte práctico y un aporte teórico. Bueno, quizás no, pero deben tener la mayoría. ¿Cuál es el aporte práctico? El aporte práctico es el diseño de lo que usted haya hecho. Un plan de clase, un plan de ejercicio, una metodología, una guía, ¿ya? Ese es el elemento práctico que usted llevó a efectos, ¿no? Ah, si usted no lo llevó a efecto, entonces su aporte es teórico, porque usted propuso una metodología, pero no la ejecutó. Entonces, su aporte básicamente va a ser teórico, no va a ser práctico, porque usted no hizo aplicación práctica. ¿Sí? ¿Está claro? Posibles explicaciones alternativas. Esto tiene que ver con lo siguiente. Dice, se contemplan otras interpretaciones posibles de los resultados. Casi nadie se mete en eso, porque eso va a generar un poco de ambigüedad. Por lo general, uno hace una sola fundamentación de los resultados y punto. Pero esto es cuando hay, como dije, esto es genérico, ¿no? Esto es cuando tenemos investigaciones con varias hipótesis y cosas así, que son investigaciones ya más profundas. Eso en el caso nuestro no aplica. Entonces, vamos ahora a ver, a partir de aquí, en el contexto de la actividad física, las investigaciones. Dice, en una investigación de educación física o de deporte, los elementos de análisis deben adaptarse al contexto específico de rendimiento físico, bueno, entre otras cosas, ¿no? Aprendizaje motor, la didáctica, la salud o el entrenamiento. Dice, a continuación vamos a presentar elementos claves que consideramos en el análisis de los resultados de este tipo de investigación. Primero, igual que la genérica, la relación con los objetivos, hipótesis o preguntas, ¿no? En el caso que fuera. Primero, los resultados deben mostrar mejoras o muestran mejoras en el rendimiento, aprendizaje, condición física o actitud. Eso se vincula con la línea de investigación, o sea, con el contenido de una variable, ¿no? Sobre qué usted va a investigar.
Y ahí directamente va a estar dada ¿con qué? Con el objetivo, ¿no? Que se planteó. Dice, el otro planteamiento que tenemos que hacernos para darnos respuesta y ver si estamos por el camino correcto es si se cumplieron los objetivos planteados. O sea, si hay una relación del objetivo con lo que nos entrega el resultado. Después, aquí ya salta directamente al análisis estadístico. Y aquí, por ejemplo, vean que aquí hace referencia a otras técnicas estadísticas que se usan con más frecuencia en actividad física, en deporte, como ANOVA, la TDStudent, el Chi-cuadrado, ¿no? A ver qué test estadístico ustedes aplicaron y si los aplicaron bien. O sea, si se corresponde la selección de la herramienta estadística con lo que ustedes necesitaban obtener como información. O sea, si eligieron bien el paquete estadístico. Porque aquí a veces nos encasillamos, ¿no? Tomamos las cosas así como copy y pega y todo el mundo aplica lo mismo. Y no todo el mundo va a necesitar lo mismo. Entonces, esto es algo que tienen que ver directamente con los asesores, a ver qué van a necesitar desde el punto de vista estadístico y seleccionar correctamente la herramienta estadística. También habla, dice, si se analizaron variables dependientes e independientes correctamente. Bueno, eso se supone que sí está hecho ya. Y a esas alturas yo creo que ya plantearse eso pues sería un poquito complicado. Eso es sobre todo si los resultados no se corresponden. En entrenamiento deportivo específicamente, una interrogante que hay que plantearse es si usaron pretest, posttest para una comparación, o sea, en los estudios que son de tipo sobre todo correlacional. Pero fíjense que se vincula y hace referencia directamente a qué? A elementos de entrenamiento deportivo. Y entiéndase aquí, desde la parte formativa hasta el alto rendimiento. Variables, las variables. Bueno, aquí hay varios tipos de variables que no tienen que ver con la independiente ni con la dependiente, sino variables comunes en los estudios en actividad física. Variables de tipo fisiológica, que tiene que ver, por ejemplo, con medición de frecuencia cardíaca, VO2, resistencia, ¿ya? De capacidades. Variables técnico-tácticas, que tiene que ver con qué, con efectividad, cuando habla de acierto, ¿no? Efectividad, errores, toma de decisiones, ya se tiene que ver con la parte de la psicología un poco, posicionamiento, ya esto tiene que ver con más bien con tendencias. Variables psicológicas y actitudinales, motivación, por ejemplo, Andy tiene un trabajo en motivación, el manejo de la ansiedad, la autoeficacia, bueno, en psicología hay un millón de cosas. Y variables pedagógicas, estas ya van más a la educación física, donde habla de incidencia de la participación, la comprensión táctica del juego, del trabajo cooperativo. Hay compañeros con esa variable, juegos cooperativos. Otro punto es la interpretación del cambio. ¿A qué se refiere del cambio? Si es significativo lo que usted obtuvo en una primera medición con una segunda medición, por ejemplo. O, por ejemplo, si el cambio observado es significativo, aquí dice irrelevante en la práctica deportiva. Y aquí voy a hacer una ventanita porque es prudente. Vean, compañeros, algunos compañeros, yo sé que eligieron investigaciones en contextos escolares y ahora tienen la problemática del tiempo y del número de semanas. Y cuando se habla de cambios significativos, alguien me decía, no, pero en 21 días yo logro cambios en magnitudes de fuerza o de resistencia. Ok, yo no estoy diciendo que no, pero significativo, eso es lo que tienen que preguntarse. Si lo que están aplicando realmente produce un cambio significativo en ese periodo de tiempo. Ustedes saben, aquí intervienen tres cosas. Interviene el tiempo como una magnitud longitudinal, ¿no? De una línea. Después, el tiempo de trabajo, o sea, que es el tiempo que dura cada sesión, cada clase. Y después, la frecuencia, para no meternos en los contenidos. Los contenidos ya los voy a dejar ahí tranquilos, ¿no? Porque eso es otra magnitud también. Pero hay un indicador que es cuánto tiempo.
un mes, 2 meses, 3 meses. ¿Cuánto tiempo de trabajo a la semana? 5 horas, 10 horas, 20 horas. Y esas horas de trabajo, ¿en qué frecuencia? 1, 2, 3, 5. Entonces, y ahí verán que hay estándares establecidos internacionalmente para esto. Ya se los voy a traer a clase también. Ya les voy a traer esos estándares que están establecidos. Aunque esto es algo muy diversificado. ¿Por qué? Porque tiene que ver, aquí ya entra a jugar la variable, el tipo de investigación, el contenido, o sea, qué es lo que vamos a trabajar, si es una capacidad, si es una habilidad, si es un elemento técnico, si es un proceso de integración técnico-táctica, o sea, hay un millón de cosas y para todo ello hay matrices diferentes, porque varían con qué, varían con las edades, varían si es un proceso formativo, si es un proceso de alto rendimiento, o sea, hay una cantidad de variables tremendas, pero usted tiene que elegir las variables que le corresponden, ponerlas, como digo, en un cuadrito, en un saquito, y con esas variables ver si lo que tiene de tiempo de trabajo y frecuencia, sin hablar de los contenidos, se corresponde y van a ser suficientes para lograr, y esto en mayúscula, cambios significativos. Si usted no obtiene cambios significativos porque se le afecta alguno de estos elementos, usted lo tiene que poner en la investigación, compañeros. No hay que mirar para el lado y, y hacer oídos sordos a esto y no, de esto yo no voy a hablar porque no me conviene. Tiene que decirlo, porque si usted no lo dice, el tribunal se lo va a decir. El tribunal se lo va a decir. Entonces, ya, mi investigación, yo no pude ir más allá de 8 semanas y lo que apliqué y lo que diseñé está bien, pero los resultados que obtuve fueron estos y no fueron mejores porque no tuve tiempo. Hay que decirlo. Tuve limitación de tiempo. Hay que decirlo, hay que ponerlo, hay que plantearlo. No hay que decir que todo salió bien y salió perfecto, yo hice las cosas al 100%, porque eso, o sea, se va a analizar. ¿Está claro? Entonces, ahí tenemos que ser autocríticos. Continuamos. Entonces, vean que la segunda interrogante se refiere a esto, ¿no? Y ya lo habíamos visto antes. ¿Hubo una mejora real? O sea, tamaño del efecto. A eso se refiere el efecto. ¿En qué medida se logró el efecto? Si la mejora fue real o fue nominal, o sea, o solo estadísticamente significa. Vean que aquí hay una diferencia. Establece la mejora real, o sea, el efecto real, o simplemente numérico. Numérico siempre va a ser, ojo, pero si yo digo, yo trabajé, ahora no voy a poner el problema del tiempo, yo trabajé 6 meses la velocidad y mejoré 0.01 segundos en 100 metros. Hay un efecto, o sea, hay una mejora estadística, sí, porque yo hacía 10.01 y ahora hago 10. ¿Hay mejora? Claro. ¿Es significativa? No, no es significativa porque trabajé 6 meses y en 6 meses se supone que debió ser mayor esa mejora, considerando el tiempo, la frecuencia, los contenidos, la sistematicidad, etcétera, etcétera. Toda una serie de indicadores. Entonces, eso es lo que quiero que tengan claro y eso es lo que quiero que ustedes planteen con sinceridad en su investigación. Yo, por lo menos, desde la materia, voy a ser bien crítico con esas cosas. ¿Sí? Entonces, tengamos claro esto porque estoy poniendo las pautas con las que se va a trabajar. Control de variables externas. Igual, hay que buscar la manera. En el caso, por ejemplo, hacemos mediciones, ¿no? Estamos haciendo pruebas, los muchachos, pero en algún momento, vean, y aquí viene el tema de los instrumentos, compañeros. Voy a hacer otra ventanita. Solo diseñamos instrumentos vinculados a las variables principales, pero nos olvidamos de elementos que no están dentro de esas variables
pero que pueden incidir en el estudio, como por ejemplo, si fuera el caso, la alimentación, el descanso, el clima, el día de la medición, por ejemplo, el nivel previo, la condición física previa o técnica previa y muchos más, ¿no? Entonces, tal vez yo no estoy evaluando ni investigando el descanso de mis deportistas, pero sí necesito tener una encuestica que me dé esa información. Es el caso cuando usted le está aplicando una encuesta al profesor de educación física. El profesor no es el sujeto de investigación, no está en la muestra, ni es parte de la población, pero usted intervino al profesor. ¿Por qué? Porque usted necesita una información que tiene el profesor para poder diseñar mejor su análisis. O sea, es una información complementaria que le va a dar más criterio a la valoración que usted va a hacer. Usted la va a necesitar inevitablemente. No la va a procesar, no la va a poner quizás en una tabla, en un gráfico, pero es una información de una variable externa que usted necesitaba controlar. Por eso hay algunos que no lo han hecho, algunos no han hecho esto. Esto a veces se incluye en un mismo instrumento, también se puede hacer, ¿no? Ponerlo dentro de un instrumento. Pero yo diría que es más confiable hacerlo en un instrumento específico para controlar la variable. También habla en los estudios de campo, la mayoría tiene estudios de campo, cómo manejaron la variabilidad del entorno. Y eso, hago otra ventanita, eso tienen que declararlo. Vean, señores, sigo diciendo, no es hablar de la tabla y el gráfico. Todo esto que estoy poniendo aquí, voy a hacer una rúbrica a partir de aquí, voy a establecer una rúbrica para evaluar el análisis de resultados. Además de lo de la guía, se van a evaluar estas cosas. Entonces, usted tiene que poner clarísimo, clarísimo, cuando usted hizo estudio de campo, y la mayoría lo hizo, ¿cómo manejó el entorno? ¿A qué se refiere con el entorno, compañeros? A ver, ¿cuál es el entorno? Póngame un ejemplo del entorno en su investigación, cualquiera. Los escucho. El espacio físico donde se lo realiza, profe, puede ser en una cancha en el césped o puede ser en una de cemento. Ya, y eso usted lo puso ya ¿Cuál cuando fue la pregunta? Perdón, profe, ¿cuál fue la pregunta? Yo lo puse en la descripción del espacio físico donde lo voy a realizar. Ahí describí cómo está la cancha, si está en buenas condiciones, si tiene las medidas reglamentarias, si se presta para la investigación. desde la metodología, eso está bien, perfecto. Ahora, dentro del análisis de los resultados, ¿cómo usted le da tratamiento a la variabilidad del entorno? Si es que la hubo, ¿no? Pero igual tiene que mencionarlo. Eso es otra cosa que tienen que incorporar en el análisis de los resultados. Si usted hizo el test inicial un día con sol, usted pone el día de la aplicación del test inicial, el contexto del entorno se manifestó de la siguiente manera. Había viento en contra, había tantos grados de temperatura, o se manejó de manera controlada, puede decirlo así, de manera controlada, de manera normal, tal como estaba previsto, así. Hay compañeros que el entorno le va a incidir más que otros, hay algunos que no, pero todos aquellos que el entorno le genere incidencia sobre la aplicación de los instrumentos, tiene que plantearlo. Señores, porque aquí no estamos trabajando en un laboratorio. Aquí hacemos trabajo de campo y eso no es laboratorio. Y el trabajo de campo, el entorno es variable. Varía el clima, ¿en qué? Temperatura, humedad, lluvia, viento, un millón de cosas. El aire, un lugar donde por casualidad hicieron una quema, y esto puede pasar, esto no es película, hubo una quema y hubo humo, usted ya no puede aplicar.
y se aplica, aténgase a las consecuencias. Porque ya hay un factor que va a ir en contra, y es un factor externo que no está en la variable principal ni en la segunda, no. Entonces, hay que hablar de cómo manejaron el entorno el día de las aplicaciones. Y si después, digamos que usted estaba haciendo un trabajo sobre la concentración y había ruido, no puede ser lo mismo, no es lo mismo. Entonces, en ese análisis de resultados, usted tiene que hablar del manejo del entorno. Hay que hablar de eso, compañeros. Si estuvo normal y bien, perfecto. Pero si hubo alguna incidencia, en cualquiera de los momentos, puede que tenga un test inicial, un test final, pero después que hizo el test inicial, usted digamos que aplicó un plan de ejercicio durante 10 semanas. Si en algún momento de alguna de las aplicaciones usted tuvo incidencia del entorno, empezó a llover, no pudo terminar la clase, se enfermó medio grupo, ese día estaban con gripe, de los 15 habían 5 con gripe, le afecta el resultado, compañeros. Entonces, eso hay que describirlo en el análisis, porque eso va a dar criterio. ¿A qué va a afectar directamente? ¿A qué afecta? ¿A qué afecta? Afecta directamente al resultado de los test y al análisis. Y si usted no tiene eso controlado y usted se va a enmarcar solamente en los números que le va a dar la estadística, el análisis cuantitativo, usted, como decimos, se va a comer la camisa. Porque cuando tenga un día donde la gráfica, cuando usted lance la parte numérica y la grafique, y esa gráfica haga así la curva para abajo, ¡boom! ¿Y aquí qué pasó? Y eso se lo va a preguntar el tribunal, y se lo voy a preguntar yo. ¿Y aquí qué pasó? Ah, no, profe, es que ese día hubo viento en contra y la prueba de los 60 metros volante, pues se afectó. ¿Y por qué tú no controlaste eso, mijito? ¿O por qué tú no lo planteaste? Porque yo lo voy a leer en el análisis. Por eso, señores, el análisis tiene que ser pormenorizado, detallado y no solamente suscrito a los datos que dan los instrumentos, sino también tienen que controlar variables, variables externas, ajenas, como se llame. No recuerdo, Rami, o sea, cómo lo denominan en pregrado, que se me olvidó. Disculpe, doctor, no lo escuché muy bien. ¿Me puede Las, repetir la pregunta? las, las variables que no son la dependiente, o sea, que no son las variables de investigación, ¿cómo tú las Variables denominas? extrañas. Variables Variables extrañas. extrañas. Sí. Entonces, tienen varias denominaciones, esa es una. Y hay que tener esas variables controladas. Y para controlarla, ¿qué tenemos que Variables tener? terciarias también. Perdón, Variables terciarias también. también terciarias, claro, fuera de la 1 y la 2. Entonces, independientemente a la denominación, nosotros lo que tenemos que establecer son mecanismos de control de esas variables. Y esos mecanismos vienen desde la metodología, compañeros. Entonces, tenemos que controlarlas. Y si no tenemos una herramienta específica para controlarlas, entonces tenemos que tomar acciones directas para que no nos afecte a los resultados. ¿Sí? Y esas acciones tienen que ser descritas en el análisis. Como su nombre indica, es análisis. Entonces, ahí todo vale. Ahí lo que usted crea que no es significativo lo es. Todo aquello que incida, que se vincule a los resultados, usted tiene que declararlo. ¿Está claro? Continuamos, compañeros. Me voy a quedar sin voz antes de terminar, claro. Todavía falta un poquito. Bueno, lo que estábamos hablando ahora, el control de las variables externas. Si se controlaron, alimentación, descanso, clima, esto ya lo vimos. Que las características de la muestra. La muestra tiene que tener características bien definidas. Edad, sexo, nivel de la condición física, experiencia, si influye en los resultados. Por ejemplo, si usted tiene en un grupo, digamos, un grupo que está en iniciación deportiva y usted quiere ver las habilidades
motrices o el desarrollo de una capacidad en los niños, pero en ese grupo de iniciación usted tiene 3 muchachos que vienen de otro deporte, que ya tienen una base física y tienen habilidades desarrolladas, y usted los mete en la muestra y no los decantó cuando hizo los criterios de inclusión y, y exclusión, esos chicos van a tener unos resultados fenomenales y los otros van a tener los resultados normales. Pero esos resultados fenomenales le van a incidir en los promedios de la medición que vaya a hacer y le va a tergiversar el resultado. Entonces, eso usted tiene que controlarlo también. ¿Con qué? Con una herramienta, una pequeña entrevista, ¿ya? Tiene que tener esa información previa porque supuestamente no los debería analizar en el contexto. Usted va a analizar a los deportistas en iniciación, que vienen prácticamente de cero. Perdón un segundo, compañero, nuevamente. Bueno, cualquier elemento que pueda influir en los resultados que venga de la muestra, usted tiene que buscar tenerlo controlado, ¿ya? Para que no tergiverse el trabajo de la muestra. Es como que decimos ahora, por eso yo especifico que cuando usted va a hacer un estudio, digamos, en niño, ¿no? Vamos a escoger un grado, digamos, lo vamos a hacer en tercero de inicial. Y me ponen investigación de tal y tal cosa en tercero de inicial de la escuela tal. Ya, tercero inicial, pero yo, particularmente yo prefiero que pongan en niños de tal edad a tal edad, de 6 a 8, de 6 a 7. La edad es lo importante, porque usted puede encontrar en tercero de inicial a un niño que haya repetido, o a más de uno. Eso quizás no pasa mucho en la parte urbana, pero en la parte rural sí pasa. Y usted está poniendo en ese grupo a un niño que va a tener, digamos, 1 año o 2 años, año y pico más que el grupo, y los resultados del niño van a diferir de los otros. ¿Por qué? Porque su desarrollo físico funcional es superior y eso va a afectar el resultado. O sea, le va a tergiversar el resultado y eso daña la investigación. Por lo tanto, sugerencia, aunque pongan el grado, pongan el rango de edad, porque el rango de edad automáticamente se convierte en un elemento de inclusión o exclusión, automáticamente, y lo tienen que poner. Si no lo han puesto, pues pueden ir arreglando la metodología si quieren. Después dice, se puede generalizar los resultados a otras poblaciones si estos resultados aplican a otros equipos, niveles de preparación o disciplinas deportivas. Aspectos metodológicos específicos. Primero, si el diseño, el tipo de diseño, ¿no? Fue experimental, casi experimental, descriptivo, etc. Segundo, si la intervención se aplicó correctamente en cuanto a tiempo, intensidad, progresión, lo que estábamos hablando hace un rato, compañero. Esto es súper importante y es un indicador específico en el área de la actividad física. Fíjense, ya no estamos en genérico, aquí estamos en el área de la actividad física. Y este es un criterio consensuado de varios autores. Si la intervención, si la aplicación se aplicó correctamente y el correctamente indica tiempo, intensidad quiere decir tiene que ver con la frecuencia, y la progresión en caso que fueran elementos de progresión, ¿no? O evaluaciones de progresión. Y por último, si hubo un grupo control o un grupo experimental, un grupo comparativo. Lo que decía Paul hace un rato, pero esto ya tiene que ver específicamente con el tipo de investigación.
La comparación con la literatura. Bueno, esto como ustedes saben ya nosotros lo manejamos en la discusión, ¿no? Si se contrastaron los resultados con otros estudios en el mismo deporte o nivel educativo, si se aportan nuevas evidencias o se cuestionan las metodologías anteriores, ya eso es en la discusión, no lo vamos a ver aquí dentro del análisis. Limitaciones específicas del contexto deportivo. Ojo, y esto también hay que tenerlo en cuenta. Pasó con una investigación, me pasó a mí específicamente, tuvimos que inventar, pero como ustedes no tienen idea, para poder llevar esa investigación a término, hubo que hacer un cambio, pero bien forzados. Y eso es malo. Fatiga, lesiones, clima, motivación, asistencia, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de elementos que pueden limitar los resultados. También si pudo haber sesgos en la medición o en la implementación de la medición. Hay que tener claro si en el diseño del instrumento obviamos algo, si se nos escapó algo, si algo quedó por fuera y que después en la práctica vemos que no lo incluimos. Esto, pero ya esto es elementos de valoración tanto del investigador como del asesor. En cuanto a las aplicaciones prácticas, lo que se logra, ¿no? A donde se quiere ir. ¿Cómo se puede aplicar los resultados en el entrenamiento? O sea, desde el punto de vista práctico, ¿qué nivel de aplicabilidad tiene lo que estamos investigando, lo que vamos a proponer, lo que alcanzamos? Y si se proponen recomendaciones para entrenadores, docentes o instituciones educativas, ya esto va más allá incluso del propio análisis de los resultados, pero usted dentro del análisis de los resultados ya puede hacer valoraciones, porque se llama análisis, valoraciones recomendando elementos específicos dentro de algún parámetro del análisis específico, ¿no? Aunque no, a ver, esto no tiene que ver con las recomendaciones de la investigación. Acuérdense que las recomendaciones de la investigación van en otro entorno, que sí tiene que ver con los entrenadores, con los docentes, con las instituciones, perfecto, sí. Eso después se enfoca. Pero algo muy específico dentro del proceso de aplicación que usted valoró en la parte de análisis de los resultados y que usted va a hacer un énfasis, va a hacer una pequeña recomendación dentro del contexto mismo del análisis. La estructura metodológica del análisis de los resultados. Bueno, aquí esto ya es muy específico, tiene que ver un poco con la guía y un poco de... Estos son indicadores. A ver, esto no es que tienen que hacerlo tal y como yo lo estoy diciendo aquí, sino son indicaciones, recomendaciones, son elementos que le damos para, digamos, hacer el análisis más fuerte, ¿no? Dice, la estructura metodológica del análisis de resultados en una investigación, incluyendo educación física y deporte, responde a cómo se organiza, presenta e interpreta la información. Es lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Cómo usted la va a estructurar desde el punto de vista organizativo, cómo la va a presentar, los gráficos, las tablas, etcétera, etcétera. Y la interpretación es su valoración. Hay un elemento estructural, que es la organización. Hay otro elemento que es la presentación de esta organización. La organicé y la voy a presentar en este orden, ¿no? Con estos elementos. Y después, cómo yo hago la valoración, cómo interpreto los resultados, ¿no? Toda la información. Dice, esta sección se ubica normalmente después de resultados. También en un acápite que integra análisis de resultados. En el caso de los artículos científicos o algunas investigaciones, que no es la nuestra, ¿no? Nosotros la llamamos análisis de resultados, pero en algunas investigaciones y en el caso también de algunos formatos de artículos científicos, solo se le denomina resultado. Y nosotros también tenemos una parte que se llama discusión, que viene después del análisis de los resultados, ¿no? Pero que en algunos casos puede venir integrada. Y nosotros, en el caso nuestro, lo tenemos por separado, análisis de resultados para un lado y discusión para otro. La estructura metodológica del análisis de los resultados.
como tal. Bueno, una breve introducción, ¿no? Donde va a hablar de objetivos, de los objetivos del análisis. Una breve mención de la metodología aplicada, tipo de diseño, instrumentos principales, ya, características de la población. Esto que le estaba diciendo, ¿no? No es que entramos de una sola a hablar de una tabla o de un instrumento, sino se hace una introducción. Y aquí abajo, bueno, pone un ejemplo. Señores, no voy a leer todo esto, esto yo se los voy a pasar, porque ya estoy al límite con la voz, me quedan algunos diapos todavía. La presentación de los resultados. Primero, organizar según los objetivos o las preguntas. En este caso, los objetivos. Para nosotros va a ser los objetivos, ¿no? La descripción de los datos, en la parte estadística, tratamiento estadístico que se le dio y la visualización con tablas y gráficos. Después, hablar de las herramientas, ¿no? De los instrumentos, en el caso que sea. Esto, como digo, ya esto es un poco más amplio porque hablo un poco. Y hablar del tamaño del efecto, si corresponde, ¿no? Pero todo esto tiene que ver más con la parte cuantitativa estadística, en un primer momento. Interpretación después, interpretación de los resultados, la relación directa con los objetivos, explicar el significado práctico de esto, qué indican los cambios o las diferencias que estamos viendo y si son coherentes con lo que se esperaba, o sea, si las cosas se fueron dando con lo que nosotros teníamos previsto. Después, se puede hablar de un poco del contraste con la literatura, pero ustedes saben que esta parte nosotros ya la dejamos para la discusión. Considerar si hubo incidencia de variables externas y cómo se controlaron, ¿no? Factores que pudieron haber influido en la investigación, como la asistencia, la motivación, el clima, etcétera. Y aquí lo dice con claridad, reflexión crítica sobre su posible impacto en los resultados. En el caso que haya pasado, tenemos que ser críticos. En el caso nuestro vamos a tener uno bastante recurrente que va a ser el tiempo. Las limitaciones en el análisis, bueno, calidad y cantidad de los datos, tamaño de la muestra, posibles sesgos y las limitaciones del diseño en el caso que hayamos tenido alguna. No es que tienen que hablar de todas y no es que todas se dieron, quizás no hay ninguna, pero de las que se hayan dado, que ustedes hayan identificado, esas hay que referir. Implicaciones prácticas y recomendaciones. Dice cómo se pueden aplicar los resultados, perdón, es interrogante. ¿Cómo se pueden aplicar los resultados en la enseñanza, entrenamiento? Aquí ya tienen que llevarlo a la parte aplicativa. O sea, esto que obtuvimos, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Tienen que ustedes dejar clarísimo de qué manera esto es aplicable. Y no solamente en el contexto de la población en la que se estudió, sino si tiene otras aplicaciones, obviamente con adaptaciones, aplicaciones en un contexto más amplio, en el entorno educativo, en la parte formativa, y ya dejar la puerta abierta para propuestas a futuras investigaciones. Y estas son 3 recomendaciones finales que les doy. Primero, una, mantenernos usando lenguaje técnico pero entendible, no tan rebuscado, pero sí técnico. No hay como usar palabras o términos que no sean de nuestro manejo técnico, nuestra área de conocimiento. Segundo, no repetir de manera simple los resultados. O sea, si usted ya hizo una interpretación, una explicación, haga una discusión, o sea, un análisis crítico, ¿sí? Pero no ser repetitivo de lo que estamos viendo. Es como que tengo puesto lo que decía hace un rato. El 10% dijo que sí, el 20% dijo que no. Eso ya lo estoy viendo. Eso no me lo diga. Incluso en la descripción propia del análisis, si quiere mencionarlo, lo menciona, ¿no? Pero es lo obvio, lo evidente. Lo que necesitamos ver en el análisis es qué significa eso. ¿Qué significa que, o sea, qué valoración usted hace de que 10 sí conocían la regla y 15 no conocían la regla? ¿Cómo incide eso en los resultados? ¿Por qué? ¿A qué se debió? ¿Sí? La parte causal es lo que tenemos que establecer.
porque seguir hablando y describiendo lo que ya estamos viendo, pues igual para las presentaciones, las sustentaciones. Usted lo puede mencionar, pero tiene que hacer un análisis de eso, porque si usted me repite una y otra vez, en la gráfica estamos viendo que 10 dijeron positivo y otros dijeron negativo, pero si eso está, o sea, eso no es análisis de nada, ahí no hay análisis. Usted no está haciendo análisis de ninguno, si no, busquen el certificado de análisis. Si usan gráficas, como sé que van a usar, comentarlos, perdón, comentarlos en el texto, no dejarlos sin argumentación. ¿A qué se refiere con esto? A que tenemos que ir cumpliendo con un poco lo que establece la guía también, ¿no? Usted tiene que hacer un análisis integral de cada información que va a poner. Por eso le decía, no poner un gráfico para cada pregunta, no poner, porque si no va a ser 20 preguntas, 20 gráficos. Eso es cansón, innecesario y es poco operativo. Tienen que integrar, y en el artículo ni hablar. El artículo es aún más todavía. El artículo tiene que integrar la información en un solo gráfico, en una sola tabla. No es que hagan una sola tabla en la investigación, no le estoy diciendo eso, pero sí tienen que buscar que los gráficos, las tablas y las figuras, lo que sean representativas y contribuyan al análisis. No fragmenten el análisis por pedacitos porque se hace tedioso y se hace poco operativo, es poco práctico, pierde efectividad el análisis, compañero. Compañero, en lo que corresponde a la parte de contenidos, hasta aquí vamos a avanzar con los contenidos. Ahora pueden preguntar todo lo que ustedes entiendan necesario. Me quedo aquí a disposición para aclarar cualquier cosa que se haya visto y que no esté claro. Esas diapositivas y el link de la grabación, si nos puede facilitar. Y Paul, En el automáticamente caso. voy a subir ahora esta clase y las diapositivas se las paso al WhatsApp también ahorita. Esta y la de la clase anterior. Como decía, Ya. faltaban La del varios. artículo. Sí, sí, sí. Va a haber examen en esta unidad. Va a haber examen sumativo, igual, muy sencillo. Y va a referirse a qué? A, a la clase del artículo y a esta clase. Solo dos clases, nada más. Y un ¿En poco qué fecha, también, doctor? ya les comunico, en la semana 8, a ver si puedo buscar. Espérense un momentico, compañeros, para darle exactamente la fecha. A ver, perdón un segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La semana próxima, no la otra. La semana del 21-22. Exacto. Ya. Profe, Bueno, a ver, en esa semana, perdón, Paul, en esa semana tenemos clase 18, según tengo aquí yo, tenemos 2 horas, 18, 19 y 20, de 7 a 9. Ahí tenemos que analizar si vamos a mantener ese horario, porque ese horario varía con relación a los anteriores, compañeros. Teníamos 1 hora, 1 hora, 1 hora, pero ahí me pusieron 2 horas. No sé si es que no van a tener materias paralelas. Me confirman esa parte. espérame Porque, que estoy sí, revisando lo del profe Hamilton. ¿por qué les digo esto, compañeros? Porque ese fin de semana del 22 de junio tenemos encuentro presencial. ¿Sí? Sí, profe, ahí, bueno, con el profe Hamilton había yo conversado
y él me había manifestado que algunos compañeros también se habían hablado con él porque, bueno, algunos tenemos una particularidad del día 22, más que todo el día domingo, tenemos nosotros primeras comuniones y confirmaciones de hijos y eso. Sí. Entonces el profe Hamilton a mí me manifestó de que él tenía o iba a prever el dar todo el día sábado para el domingo poder dejar ese día libre por estas cosas, porque son algunos compañeros que ya le habían comentado esta situación. Porque Bueno, yo le eso, comenté por mi poca particularidad, yo tengo mi nena, mi segunda nena hace la confirmación. Entonces, no sé si podríamos ahí coordinar con él también y con usted de tener todo el día sábado, porque con él tenemos de 8 a 12, solo de 8 a 12 el día 21. bueno, perfecto, No el sé si 21 tenemos. podríamos tener en la tarde con usted. Claro, claro, no hay ningún problema. No hay ningún problema No con eso. A ver, tenemos, Paul, te pido lo siguiente, ayúdame con esto, plantéaselo al director, porque eres el que toma ya, esa decisión. Plantéaselo, yo se lo planteo también, pero ustedes como maestrante planteen la idea. Yo no tengo inconveniente en dar, a ver, ¿qué haríamos? A ver, compañero, para no complicarle la existencia a nadie. Digamos que sí, ya, digamos que ya quedamos en que el sábado por la tarde hacemos el encuentro del domingo. No tengo problema con eso. Ahora bien, perdón, ¿qué haríamos ese sábado? Son 4 horas. Haríamos, perdón, haríamos lo siguiente si ustedes están de acuerdo. Como es 8 de la mañana, se lo voy a dibujar práctico, así. En las 2 primeras horas haríamos revisión de las entregas, de las evaluaciones de la unidad, revisión de todo. Y si alguien, por ejemplo, si alguien tuvo un problema en la entrega, entregó tarde, se equivocó en algo, abrimos el sistema ahí mismo, aunque esté en presencial, abrimos el sistema y le ayudamos al que tenga cualquier tipo de situación con la entrega de las evidencias para que las evaluaciones sean buenas, compañeros. Si están de acuerdo, las 2 primeras horas las dedicamos a eso, ya. ¿sí? Y entonces, después de eso, para dar tiempo también a que todo el mundo llegue, ya, todo eso, a ver, iniciaríamos a la 1 de la tarde, ¿cierto? Sí, profe, a la una sería. A la 1, iniciaríamos a la 1. Entonces, como yo sé que, bueno, tiene que ir a almorzar, toda la cosa. Entonces, ¿qué haríamos ahí? A las 3 de la tarde haríamos el examen. Lo vamos a hacer o sea, en la plataforma, pero en el aula, ¿sí? En vez de hacerle Proctorizer y todo el lío ese, hacemos el diseño del examen simple y sencillo, pero lo haríamos directamente en el aula. Terminan el examen, el examen son 15 minutos, 20. Terminan el examen y se pueden ir. Si están de acuerdo Tendríamos que, con esa, tendríamos que llevar todos un computador, sí, ¿verdad? sí, la computadora sí que vale. Compañero, a ver, quiero oír criterios No de sé, eso porque no sé qué opinan, compañeros. Pongan un dedo ok sí, en la pantalla, por favor. para ponernos ya de acuerdo y entonces yo planificarme, porque si no tengo que hacer el Proctorizer y todo eso, que fue un lío tremendo la otra vez. Yo estoy de acuerdo, doctor. Ya, entonces, a ver, aparte del dedito, en el chat, todo el que esté de acuerdo, ponga de acuerdo, porque eso se queda grabado en físico. Yo imprimo esa hoja y ya tengo la evidencia de que están de acuerdo con hacer las 2 primeras horas de revisión de las entregas, subsanación de lo que sea, y a las 3 de la tarde haríamos el examen. Terminan el examen y ya se pueden ir. Y ahí terminamos la primera unidad. Otra Ya, profe. situación, no sé, eh, yo no le escuché bien
con respecto a las fechas de las entregas y en qué apartados hay que subir los Pero, avances. no, pero eso está en el EVA, en el ELSA, perdón. Ya. Entonces hay que revisar, entonces. Sí, sí, en el ELSA está todo. Ya. Yo digo, en caso que alguien, por alguna razón, se enfermó, tuvo un problema X, ¿ya? Y no pudo entregar a tiempo, a ver, todavía falta tiempo, quizás a alguien se le cerró el sistema. Compañero, aquí, a ver, ustedes saben cómo yo trabajo, yo no soy así de, digamos, de cerrarme por cosas que no son significativas, vamos a ponerle significativas. A usted se le pasó, como le ha pasado, compañeros, se le pasó la fecha, a cualquiera se le pasa. Abrimos el sistema, lo que sí no podemos hacer eso cada 5 minutos. O sea, puntualmente, se le faltó entregar algo porque está atrasado en el proceso de investigación, por lo que sea. Ya, como le va a pasar a alguno, yo sé que le va a pasar a alguno. Por eso, en, en el sistema, estoy poniendo avances, no estoy poniendo análisis de los resultados completos, nada de eso, porque yo sé que hay tiempos distintos para todos. Entonces, por eso pedí los cronogramas. Por eso pedí los cronogramas. Entonces, reviso los avances, las entregas que hicieron, califico. Y si ese sábado 20 ¿cuánto es? 21. Sí, creo, ¿no? Es 21. 21. Sí. Si tienen todavía alguna deuda, vamos a decir así, alguna deuda, la saldamos y después hacemos el examen. Ah, que antes de las 3 de la tarde tenemos todo listo, vean, pero tienen que estar todos presentes, eso sí. Nadie puede dar el examen desde otro lugar. Aviso, compañeros, con tiempo. El examen va a ser presencial. En la plataforma, sí, pero ahí en el aula. Para no rendir el examen y no estar ahí presente, sí tienen que tener una justificación de peso, un documento que diga estaba enfermo, Dios no lo quiera, o tuvo un problema que puedan sustentarlo. Porque yo no voy a volver a abrir la plataforma para dar examen, entonces le va a tocar dar examen por escrito, y es diferente, en un papel, ¿sí? Ya, compañeros, entonces quedamos así. Saliendo de la clase ahora, les subo en el WhatsApp las dos clases para que se preparen por ahí. Y Profe, la otra herramienta que tienen que revisar, porque también voy a tomar de ahí para evaluar, aunque no difieren prácticamente en nada, es la guía para artículos científicos, la guía. Sí, doctor, sí, Paul. una consulta. Bueno, estaba revisando la unidad uno, lo que tenemos, bueno, el foro ya lo cambió y tenemos todavía no recuerdo, hasta el día creo que es. Sí, creo. Sí, hasta el día, pero está en práctico experimental, dice subir evidencias con respecto al cronograma y en autónomo igual, subir evidencias, pero no especifica No, no, qué el tipo de evidencias. autónomo, Nosotros sí, subimos ahí. el autónomo todavía no lo he terminado. Solo suban el de práctica experimental cuando se abra. El autónomo ya lo voy a hacer. Ya, porque ya está habilitado y todo, pero no, Sí, 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 solo pero ahí no, dice se basa en el cronograma y en el sí, análisis de cumplimiento del mismo hasta la fecha de la semana 8. sí, así mismo es. No, 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 todavía. El autónomo Entonces, nada. solo en el práctico experimental Sí, subimos los avances que tengamos. sí, a ver, el práctico experimental, espérense un segundo que cometí un error aquí pequeño. Voy a arreglarlo. Ay, Diosito. Que dice entrega de avances del TIC o artículos científicos según corresponda, basado en el cronograma de trabajo individual. Sí, un segundito, compañero, nomás. Espérense. Ya, está hasta el 16 de junio, está Ajá, abierto el práctico experimental. sí. Ese tienen tiempo todavía, ya. Y el foro, déjenme revisar, el foro.
El foro está, a ver, perdón. El foro estaba hasta hoy. ¿Alguien no ha entregado el foro, compañeros? ¿Alguien no ha Yo, participado en el yo, foro? yo ¿Perdón? no he entregado todavía. A ver, sí puedes hoy, Franklin, o te lo extiendo un poquito. ¿Estás todavía hasta Ah, las está, 2? ¿O hasta Sí, qué hora está está? hasta las 12, profe, porque todavía está habilitado. Sí, sí, yo sí, sé, yo Doc. sé. Sí, hasta hoy sí. Ya, entonces lo dejo así, no lo voy a mover. Ya, hasta hoy. El práctico ya hasta el 16. Entonces voy a diseñar la tarea, que todavía no la tengo. O sea, sí le puse fecha, pero no, que está hasta el 20 de junio también. Ya la voy a diseñar ahorita y les ¿La cuál, especifico, profe? perdón, ¿Cuál la tarea autónoma? sí, la autónoma, ya le voy a poner el contenido. Ya le voy a poner el contenido. Ya. Ya, Ya, compañeros. entonces yo mañana, en cuanto sepa que ya puedo conversar con el profe Edwin, porque sé que está de regreso ya, ¿Ya eh, están de hablo regreso de ya? este, sí, Ah, ya embarcaban rápido. hoy en la mañana, ajá, Pero, ¿y cuánto tiempo se fueron para 2 días creo que fue, 2 días? sí. No, profe, no están de regreso. No, si era una semana, yo creo. Sí, sí, son 10 días. Ah, Solo que se estén yendo a otro lado, pero estaban embarcando ya. no, pero no, ellos se demoran todavía en llegar. Ok, entonces trato de comunicarme con el profe y le converso esto para finiquitar lo de la última semana, ¿ya? Sí, listo. Ahí quedamos. Ya, ya listo. Ya, hermano. Ya, compañeros. Entonces, pilas con las tareas para que no haya atraso. Cualquier cosa me lo comunican. Y nos vemos el miércoles, si Dios quiere. Con los tutoriados, con los tutoriados míos, el martes a las 8. ¿Sí? Ok, ya le pasé yo el documento para que me vaya Sí, revisando los sí, sí, resultados y sí. discusión. Sí, ya lo estoy revisando. Ya, hay cualquier indicación me hace saber. Sí, hermano. Ok. Ya, gracias. Gracias, compañero. Muchas gracias a todos. Gracias, profe. Un buen resto Gracias, del profe. día. Buen día. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego.